Inchin inkaya intañi thungumu, muy mala intañi folil. Mleikmon, mleing tram, mleing lam, mleik thauka, mlei, newenta chimapumu. Tayin futaka chayem nelel que fun feita tirupumu. Petumlei te fachimapumu, ongelein tañ walmapumu. Tungulein, kawirin tulein tañ mongen pulamien. Un triway. De ese árbol se hacen los cultrún de machi. Algún día vamos a encontrar una sira para hacer radí cultrún. ¿Ahí? Me tengo que acompañar a buscarlo. Ya lo vamos a encontrar. Tuntulein. Pero manglé. Quédate cerca. Yo nací y me crié en Bariloche y allá en Bariloche empezamos el proceso con mis hermanas y específicamente fuimos a tocar una puerta porque no conocíamos a nadie y a partir de ese momento me sumé a un espacio mapuche en Bariloche, el espacio de articulación, y ahí ellos me empezaron a contar, a guiar un poco, empecé a conocer mucha gente.
LOF empezamos a recuperar ceremonias, nos dimos cuenta de que necesitamos instrumentos mapuches, de que necesitamos un cultrum, pifilca, ñorquín, culcul, trutruca, que nadie tenía en la comunidad, nadie fabricaba en la comunidad, y yo con el transcurrir de los años empecé a entender un poco más la madera. Y cuando vimos esa necesidad de tener cultrum para ceremonias, salimos a buscar y no lo encontrábamos, o lo que encontramos eran muy caros. Entonces empezamos con un primo yo empecé a hacer el ralí, el plato, que tuve como muchos fracasos para poder hacerlo, pero hasta que salió, y él hizo la parte de lo que es el cuero. Y lo hicimos para una ceremonia, y a partir de ahí me di cuenta que tenía que seguir haciendo instrumentos tanto para mi comunidad que lo necesitaba, y para poder tener también un sostén de vida y poder seguir estando en territorio. Realizo varios instrumentos, pero el cultrum es el que más siento, y es el que por ahí cuando estoy solo, acá en silencio, lo toco y puedo estar una hora tocando cultrum, practicando toques. Yo creo que es el instrumento que más conecta, más allá de los instrumentos de viento. Creo que el cultrum es algo que lo veo súper importante, que transmite mucho también el tema de los sonidos, y bueno, muchos sonidos del cultrum tienen que ver con los latidos del corazón, con los toques lafkenche, que son lo que imita al compás de la sola. Entonces el cultrum es el más importante para mí. Nuestra cultura tiene como protocolos sobre quién puede tener los instrumentos, pero eso hizo que nuestro pueblo vaya perdiendo muchas cosas también. Por eso hoy yo trato de que mis instrumentos lleguen tanto a mapuches como no a mapuches, para que cada persona que compre un instrumento, que lo tenga, cuente de dónde lo compró, que cuente para qué él se utiliza, o para qué lo utiliza el pueblo mapuche. Entonces creo que el hecho de que alguien se lleve de nuestra comunidad algún objeto que tenga que ver con el arte mapuche, porque no son artesanías, es arte milenario que siempre se tuvo y se mantuvo, para mí es muy importante. Entonces aprender eso, que somos parte de una lucha gigantesca, y que cada lucha o el granito de arena que pueda aportar cada peña y la mien siempre es importante, siempre suma, no resta para nada. Así que mi trabajo tiene que ver con eso, con poder generar interculturalidad, con poder contarle tanto a los mapuches o a los niños o a los que no conozcan del pueblo que estamos vivos, que tenemos arte, que es muchísimo lo que hay, tanto de la simbología, los instrumentos, que son todos conocimientos ancestrales que se van recuperando. Pero acá tengo, Mai facendo también pemontani olineo, chinglin mapomi, me da montanca, cheta Regina bien, falta cheman, ni chuchuyengo, ni
Chetkingo treman michibda chiki nefin fachango. Piuki meñaka. Mechimota elap somongan tenta kayu les pantan chinda kimelteneutani tremam pinita bisabuela. Y que me el fue bueno, me chfita un nefu, vita, un nefu, takiman. Chem takar me futa fue mi, que ven, nie poncho de humana y mi bien. Coilato le que no bien. Me fue mi, tak me chpale me fue, nie poncho ne mi bien. Resulta que ne fui nie tremam ni abuela. Jorge mi fui. Y te un manta que fue con fu. Y pero bueno fa Jorge te mala fin chacho mala ni niepche poncho sinche gente bueno ay un chente mala ni poncho no bueno después lo no ni poncho pangi mamta que mai mit fache sabe kanante que shimi como mi leguín mi plata que me chita sale que un pan y fu va me chur palo y mi que me ching finta chita ni fachixao ta uchalxa Pachanta maita betu teu mayo, pachanta maita betu teu mayo. Mayo tati chama feri, kawin mo tani praloka. Fita mota vamechita, ksauke fita ni chemche yem vamechita, kimente neuka, vamechita ya falulen, tapachika tau meuka. Falnian, pachika tau kameke tau. Kamenga amulinga longko, kamenga kasau inga ni piuke, kameke tau inga ni longko ka. Gaya, amulei tani katau ka chama feri binyemi katau. chiqui kimnen newe gente kimlan playan porque chiqui de somangi chep chiqui chengi newe me unel tungulai au kantoner que fendi ni sungin chini welo alkatfini ni chuchuyem feita soy me chem ksau me fach ksau ta uchal inta el cant que fui casa fe mechi kukai que chan fa mechi amulita chemiamwa acordala ni fe mechi chempienda que chan me que chani che fe mechi petu que chai mansuniengo mechi amuli fe kishta el canto le pues ni mechi payam ni kukan que fui Akinye cantando ay mi viene tani provincia, mechi mota pito bechi kadawan, utel tap chigon kanto yen mai. Mechita katau ke foi, tani chemche yem ka ta yin po chemche ka kui fi me, mechi katau ke foi, tani po chema yem ka. Mechi pachike kine fin, tapachi tungo ka. Ya falne mojan mai, tapachi katau moje mai, pemangen nyam lai nga, tapachi katau ka. Kamenga tani. Awan yan ay ramachinga gimainga chike kamo chike changa felinga tha uy café ulake
Este es un cultrón que estoy haciendo, diría la base del cultrón abajo. Esto ya, este año cumplió un año de proceso este trabajo. Los trabajos que hago, instrumentos que tienen que ver con nuestra cosmovisión, lo voy trabajando muy lentamente, ¿no? No lo hago para venderlo así al turismo, sino solamente para gente que tengan que ver, cumplan alguna función dentro de nuestra cosmovisión. Yo por lo menos tengo el tema de hacer un trabajo y no pensar en lo monetario, ¿no? Porque también eso está pasando en nuestro pueblo, que muchas veces se hace un trabajo. Antes de empezar el trabajo ya tiene un valor monetario. Y sabemos como que somos rehenes de este sistema, ¿no? Pero no podemos siquiera mínimamente empezar a encontrar nuevamente lo que hacían nuestros ancestros. Porque también nuestro trabajo muchas veces puede ser un trasquinto, que es algo que ojalá que podamos volver en algún momento a hacer el trasquinto. Aquella persona que trabaja, digamos, que hace un instrumento. También están las personas que trabajan en el telar. Hay personas que trabajan en la platería, que siguen trabajando la piedra. Todo eso son algo muy fundamental en nuestra estructura como pueblo, en el aporte espiritual, ¿no? He recibido este arte de muy pequeño, teniendo entre 5 a 6 años, donde empecé a recibir muchos mensajes que muchas veces uno no sabía de interpretarlo, ¿no? Cuando te van llegando estos conocimientos, a mí me llegó a través de Peuma, mucho de los conocimientos que tengo, que Peuma es a través del sueño. Ha sido muy difícil también poder sobrellevar esto, porque uno también se va enfermando porque no le encuentra muchas veces la explicación de lo que está sintiendo, por qué sentís eso. Después con el tiempo uno se ha ido dando cuenta porque ha ido recorriendo también de otros mayores, sobre todo ha tenido que salir a buscar lo que estaba pasando. Sobre todo tuve que recurrir al Gulumapu, ¿no? A buscar explicación lo que me pasaba, ¿no? Por qué me estaba sucediendo lo que me sucedía, por qué tenía esto me llegaban cosas de nuestra cosmovisión cuando en mi entorno familiar no se hablaba.
me llegó cómo se debía trabajar la madera. En ese caso era trabajar la madera muerta, porque uno, a través de las manos y el espíritu, a esa madera muerta le vuelve a dar vida, que es muy importante, ¿no? De volver a rescatar eso. Fue lo primero que me llegó, de cómo debía trabajar la madera. Siempre con el respeto a nuestra cosmovisión, a nuestros ancestros, a la naturaleza misma. Nosotros podemos vivir de ella con un respeto, siempre pidiendo el permiso, lo protocolar. Cada vez que uno saca un elemento natural, pedir el permiso, esa presentación que se tiene que hacer, porque como Che, como persona, somos un elemento más de esta mapu. Hay que seguir entregando este kimón que ha llegado, porque por algo llegó, es para compartirlo, no es para dejarlo para uno. Cada uno que recibe el conocimiento que recibe en nuestro pueblo, lo recibe para compartirlo, no para dejárselo a uno. Y hoy en día hay muchas personas que tienen conocimiento, pero está gobernando el egoísmo. Y eso creo que tenemos que empezar a limpiar nuestro piauque, de compartir las cosas de piauque, porque si no, como pueblo vamos mal, porque lo estamos contaminando mucho con la cultura occidental, y se lo ha hecho mucho daño. Yo creo que aquel que recibe un conocimiento y lo puede transmitir, está haciendo lo que hacían nuestros ancestros. Creo que uno, el que recibe esto, no enseña, porque el enseñar viene de la cultura occidental porque se creen superiores a los demás. Y en nuestra cultura eso no es así. Todo aquel que recibe un conocimiento lo recibe para poder ir transmitiendo y seguir manteniendo esta cosmovisión viva. También creo que se tiene que empezar a conocer en el mundo entero que este pueblo ancestralmente, que lo creyeron extinto, todavía mantiene su cosmovisión. Todavía hay personas que reciben el conocimiento que manejaban nuestros ancestros.